Sí, gracias, presidenta. El Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública, también conocido como el famoso FIDESEG, es un fideicomiso que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Este es todo un caso. El sustento jurídico que tiene el FIDESEG es un decreto emitido por el gobernador del estado en el año 2019. Dicho decreto surgió explícitamente como un acuerdo entre las cúpulas de un sector empresarial muy concreto, o sea, el Consejo Coordinador Empresarial, el cual es un Consejo Coordinador Empresarial que está de acuerdo y pues que jala, ¿verdad? Como luego dicen políticamente, con esos empresarios, con el Partido Acción Nacional en este estado y el gobierno panista, para aceptar un aumento al impuesto sobre nóminas que en ese momento se calificó de la tasa, modificó su tasa del 2% al 2.3%. Este incremento de 2.3% al impuesto sobre nóminas se aceptó con la condición de que todo lo recaudado por el incremento se ejerciera mediante un fideicomiso creado para eso, el FIDESEG, cuyo patrimonio termina estando constituido por el 13.04% del total de lo que recauda el impuesto sobre nóminas en este estado, que no es cualquier cosa. De esta manera, para el 2020, luego de modificaciones presupuestales, el FIDESEG tuvo asignado un presupuesto de 539 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 443 millones de pesos, es decir, el 82% se ejerció. Para el 2021, el presupuesto modificado ascendió los 607.2 millones de pesos, que sumados al restante del año anterior, sumaba la cantidad de 704 millones de pesos. 704 millones de pesos se podían ejercer ese año desde el FIDESEG, es decir, el 26.8%. Así, hasta el momento, entre números que hemos sumado, se ejercieron 606 millones de pesos mediante este fideicomiso. Pero ¿qué es el problema del FIDESEG como de cualquier otro fideicomiso? Que la cuenta pública no especifica en sus fideicomisos qué obras se realizaron, qué programas se realizaron, qué se llevó a cabo con estos 606 millones de pesos, qué resultados hubo, quiénes fueron los contratistas, qué fue el interés de por medio, o sea, si hubo algún interés. No se sabe nada, absolutamente nada de estos 606 millones de pesos, además de que la Auditoría Superior del Estado pues tampoco los ha auditado. Entonces estos 606 millones de pesos han estado absolutamente de manera total y absoluta discreción, con absoluta discreción ha sido manejado este recurso. Del mismo modo, al cierre del 2021 en el FIDESEG quedó un saldo de 444.4 millones de pesos, a lo cual se sumarán por lo menos 615 millones de pesos adicionales mediante el proyecto Q3081, con lo cual este año se estaría llegando a la cantidad de 1,060 millones de pesos manejados al amparo del FIDESEG. Por lo anterior, este fideicomiso tiene asignados desde su creación, desde su origen, hasta estos momentos, hasta este año, la cantidad de 1,792 millones de pesos, los cuales se pueden ejercer en total y absoluta discreción, porque agarran la lana, la meten a un fideicomiso y resulta que ese fideicomiso no se guía por la ley de contrataciones públicas o mediante las leyes de administración pública, sino por las leyes en materia civil. Y las leyes en materia civil, el problema es que se dice, bueno, lo que no está prohibido está permitido. Y hay mucha mano larga, ¿verdad? Y no entendemos y no sabemos en qué se ha gastado este recurso.
Uno de los problemas fundamentales de operar los recursos públicos mediante fideicomisos se encuentra en su carácter contractual, que es lo que decíamos, que implica la carencia de personalidad jurídica del instrumento financiero, por lo cual la mayor parte de la reglamentación jurídica que se le aplican son las normas de derecho mercantil. Eso es lo grave. El derecho mercantil, puesto que el derecho privado, todo lo que no está expresamente prohibido, pues está expresamente permitido, ¿no? Entonces hay una deficiencia en la rendición de cuentas de este fideicomiso de 1.700 millones de pesos que se ejercen pues en una total discrecionalidad, que la Auditoría Superior del Estado no les ha hecho ninguna auditoría. En el caso particular de la estructura institucional, cómo se construye, cómo se constituye el financiamiento del FIDESEC, se presentan grandes espacios de oportunidad, como ya lo decíamos, para ejercer mal los recursos públicos. Primero, la máxima autoridad del fideicomiso es un comité técnico conformado de la siguiente manera. Fíjense bien, quienes nos siguen por las redes sociales, cómo se conforma este comité, quienes deciden cómo se va a gastar. 5 titulares de las secretarías de Estado: la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Rendición de Cuentas y la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, pues puros allegados al gobernador. De ciudadano, pues no tiene gran cosa. La persona titular del DIF estatal y 5 miembros de la sociedad civil que específicamente son designados por los representantes de las sedes del Consejo Coordinador Empresarial de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende. No estamos hablando de los empresarios, que son la mayoría, que son empresarios quizá no tan poderosamente importantes económicamente, sino que no estamos hablando de la mayoría, del común denominador, estamos hablando de los empresarios que, como decíamos hace un rato, pues jalan políticamente con el Partido Acción Nacional en este estado. Entonces, en segundo término, las reglas de operación, que permanecen sin ningún cambio, por cierto, desde el 2019, otorgan al comité técnico la facultad amplia, exclusiva e inmediata de aprobar, órale, la liberación de recursos, vámonos, hay que gastar esto, pues que se gaste. La celebración de actos, de contratos y de convenios del fideicomiso e incluso ampliar los calendarios y montos de ejecución de los proyectos aprobados, por lo cual, pues repetimos, hay un importante grado, margen de discrecionalidad en el manejo de este fideicomiso. En tercer lugar, es necesario señalar que ese espacio de discrecionalidad se le suma una carencia de mecanismos adecuados de control interno. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que forma parte del comité técnico, pero que también nombra al comisario, propietario y suplente encargados de control y vigilancia del FIDESEC. Es decir, pues todo queda entre los compadres, ¿no? Todo queda entre los amigos, todo queda entre los empresarios que tienen algún interés, obviamente, y que se les está permitiendo decidir el destino de un recurso público. Por otro lado, sumado al ejercicio presupuestario y a la incuestionable estructura institucional del fideicomiso, es muy pertinente señalar que existen deficiencias y desapego pues, a la normativa que debería de haberse cumplido. Por ejemplo, el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que los fideicomisos que constituye el gobernador deben contar con un estudio previo que justifique su creación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que el FIDESEC no tiene ningún estudio previo que lo ampare a su constitución. Un decreto que no estuvo justificado. Ya hay quienes dicen que Andrés Manuel López Obrador pues gobierna a través de decretos, ¿no? Pero con pruebas demostramos, compañeras, compañeros, quienes nos siguen a través de las redes sociales, que Diego Sinué pues es quien gobierna mediante decretos, que mediante decreto, que aparte no le faltó mucho para ser decreto bien hecho, ¿verdad? Genera un FIDESEC, le dan 1.600 millones de pesos y nadie sabe, nadie supo en qué se gastó. De hecho, el propio gobierno del estado ha señalado que la justificación de creación del fideicomiso se expuso en el apartado de considerandos del decreto gubernativo número 21.
No obstante, dicha justificación se da al mismo tiempo de su creación, incumpliendo la característica con anterioridad a la creación del mismo. Además, el apartado referido del decreto de creación consta de escasos 7 párrafos que están lejos de constituir un estudio que fundamente la creación del famoso Fideseg. Lo cierto es que en dicho apartado jamás se encuentra un análisis de las alternativas ni un apartado de estudio a profundidad, ni se da cuenta acerca de las razones técnicas que acreditan que es necesario construir un fideicomiso en vez de hacer un ejercicio directo del presupuesto para los fines pues, que dice este decreto, ¿verdad?, que crea este fideicomiso. Por su parte, a pesar de que el artículo 13, fracción primera del decreto de creación de Fideseg otorga al Comité Técnico la facultad de aprobar el programa anual de trabajo, el gobierno del Estado ha referido que tampoco se ha elaborado ningún documento que estrictamente corresponda a un programa anual de trabajo. O sea, ni lo que esté escrito, pues respetan. Lo poco que haya escrito en los temas de fideicomiso se respeta. Esto se confirma una vez más el carácter absolutamente discrecional de los 1.600 millones de pesos del Fideseg. Adicionalmente, a pesar de que el artículo 11 del decreto de creación se abre la posibilidad del Comité Técnico invite a participar a asociaciones a representantes del orden del gobierno federal, académicos, miembros de la sociedad civil organizada, entre otros, que puedan contribuir al enriquecimiento y puedan decir, bueno, vamos gastando en esto, hay que ejercerse en esto, el recurso. Lo cierto es que el gobierno ha manifestado que jamás se ha dado invitación ni al gobierno federal, ni a ningún académico, ni a ningún a nadie. Son los compadres, ¿no?, los que conforman este Fideseg y los que terminan decidiendo en qué se va a gastar este recurso. Y que, por cierto, no tenemos, repito, auditoría, resultados de auditoría alguno de este recurso. Todo lo anterior se suma al problema de origen de este fideicomiso. No es legítimo. A ver, aquí es algo bien importante. No es legítimo regresar a los empresarios los impuestos que se les cobran para que ellos administren lo recaudado, porque a mí no se me regresa lo que pago de ISR, ni se me pregunta qué quieres que haga con tu ISR, ni se les pregunta a ustedes, ni se les pregunta, a ver, tú que pagaste el IVA, ¿en qué quieres que se gaste? ¿Sí? ¿Y por qué a uno sí? Si queremos abrir y hacer un presupuesto participativo, es la ciudadanía la que tendría que estar participando completamente, no un grupo selecto de empresarios que, repito, jalan con el pan en este estado. Esto vulnera obviamente el carácter unilateral de las contribuciones sin que necesariamente se acredite que dichos recursos se están ejerciendo en favor de un interés público. Pues no, pues ¿a favor de quién? Pues a favor de los empresarios, ¿no?, y del gobierno. Es un privilegio fiscal que el resto de la ciudadanía no tenemos y que nuestros impuestos pues se terminan gastando quién sabe en qué, porque a mí nunca me han preguntado, repito. Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos pertinente que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la cual casualmente jamás, repetimos, ha realizado una auditoría a este fideicomiso, lleve a cabo una revisión a los recursos públicos ingresados y ejercidos mediante el Fideseg conforme a la siguiente propuesta de punto de acuerdo. Único, que esta legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una auditoría integral en los siguientes términos. Número 1. El sujeto de fiscalización será el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública, alias el Fideseg. 2. El alcance debe abarcar la totalidad de los recursos ejercidos. 3. El periodo de auditoría serán los ejercicios fiscales 2020-2021 y concomitante 2022. Y 4. La auditoría deberá iniciarse antes del 16 de junio del 2022. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias.